de cordón para el fútbol ecuatoriano, Diego Herrera. Es una buena relación cuando trabajó en el Villarreal. ¿A qué equipo fue Luis Antonio Valencia en primera instancia? Al Villarreal. Él, a través de Rodrigo Espinosa, conversaron con el presidente, le vendieron la idea porque tenía además en mente hacerlo, contratar un director deportivo. Lo trajeron y luego ya está el tema de Jordi Cruyff, ya está el tema de todo el cuerpo técnico español, la salida de técnicos ecuatorianos, el diálogo con Antonio Valencia porque lo conocen. A Jordi Cruyff lo van direccionando. Él tenía un universo de jugadores, 60 aproximadamente, aquí en nuestro país. Y cuando dábamos varios de los nombres, su gran mayoría, o al menos el 50%, son los jugadores que han venido actuando con la selección. Ahí está Alexander Domínguez, está Robert Arboleda, Luis Antonio Valencia. En esa lista yo no lo tenía, me parece, o lo que las indagaciones, no es que la he hecho yo. No creo que estaba Cristian Novoa, pero bueno, ese es el tema. Primero un torneo cuyo inicio a las eliminatorias es incierto, como incierto es la conformación de la selección ecuatoriana, con un entrenador que está pensando mucho en el Barcelona de España, que asesora, que se muere por estar ahí, que a Xavi Hernández lo designen como técnico y él llegar ahí. Así es el tema, pero un recuento cómo llegó Cordón. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Jordi Cruyff, pues. Jordi Cruyff quiere llegar al Barcelona de España, pues él está más preocupado de Barcelona, de contrataciones, los jugadores que podrían llegar, que la selección nacional. Eso me refiero. Después seguimos con eso, mi querido Juanito. El saludo del señor Esteban Ávila Villagómez. Hoy un juramento, mañana una traición. A veces viene, a veces no viene. ¿Qué mismo está pasando, señor Ávila? Bienvenido. Pausa. Solo el manual de tu carro te dice la verdad sobre cada cuánto cambiar el aceite. Léelo. Ama tu motor para siempre. Amalie, la vida se mide en kilómetros. La radio redonda. Inicio de espacio publicitario. ¿Y quién dijo que en Quito no jugamos harta pelota? Estamos preparando todo el equipo. Espéralo en la Radio Redonda. Amalie. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que Amalie. Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también. Por eso lee el manual. Un consejo de Ama tu motor para siempre. Amalie, la vida se mide en kilómetros. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Nuestro grito de se oye fuerte y claro en el Ecuador. La Radio Redonda cubre tu pasión en Pichincha 96.9, Guayas y Santa Elena 99.3 y Santo Domingo 94.1. Para Chava con cariño. Me llega información sobre la corruptela. No va a quedar nadie en pie. Qué bestialidad, Javier, oye. No va a quedar nadie en pie.
Es una cosa de locos, lo del municipio, lo de la prefectura del Guayas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No, así ya no se puede. Yo no sé si en otros países es lo mismo. Lo que pasa es que de pronto no llegamos a tener esa información. Así será en Colombia. Hablo de la pandemia, ¿no? Hablo de la pandemia. La corrupción en cuanto a la venta de jeringuillas, sobreprecio en las mascarillas, sobreprecio en los algodones, sobreprecio en el papel higiénico, sobreprecio en las fundas, sobreprecio. Y se hacen ver en pendejadas. Yo no sé, Dios mío, ¿qué está pasando, Javier? Pero donde tú, como suele decir el pueblo, donde pones el dedo hay pus. ¿Qué está pasando, Javier, con el Ecuador? Pues lo que pasa es lo que ha sucedido siempre, ¿no? Y ojo, no es un consuelo. No es un consuelo. Es el reflejo del ecuatoriano. Porque en la política, en las instituciones públicas, etcétera, ¿quiénes están? Los ecuatorianos. No, pero esto es la ya conducta pasó del ecuatoriano. Lo que pasa es que el ecuatoriano normalmente se queja o nos quejamos, ¿no? Pero nuestro actuar no difiere mucho de lo que significa lo que pasa en la esfera política. Y me refiero al comportamiento, a lo arbitrarios, a los desordenados, a los sapos. Pero si los salvoconductos estaban siendo utilizados para otros propósitos. Y la gente que, por ejemplo, obtiene el salvoconducto para otros fines, es gente que cuando escucha, cuando se entera de estas situaciones de corrupción, se indigna. Él no se da cuenta cómo está actuando. No se da cuenta o cree que lo que hace está bien cuando está mal. Es el comportamiento, lamentablemente, de la gente en el país. Y así te puedo dar varios ejemplos, ¿no? Compañeros, aclárenme por favor, y yo también voy a tratar de entenderme y hacerles entender a los oyentes sobre todo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene un director deportivo, ¿verdad? Es el señor Cordón. Sí. Ya, ese es el cargo, director deportivo. El señor Silikovic, de nacionalidad argentina, es director ejecutivo. Secretario. Ejecutivo. Es decir, él maneja finanzas. Silikovic tiene... ¿O es un secretario técnico? Responsabilidad en la parte administrativa de la federación. ¿Exclusivamente administración? Sí, administración. No tiene nada que ver con el cuerpo técnico. Nada. O con el director deportivo, ¿verdad? No, nada. Ya. ¿Qué papel cumple el director deportivo? Ese tipo de trabajos me gustan a mí, Pollo. Estamos hablando de 1.200.000 al año. $1.200.000 al año. Esos serían los ingresos de este señor Cordón, que dicen que es un genio, ¿no? Español, dicen que es un genio. ¿Qué hace el director deportivo? Hasta donde llega mi conocimiento, debe cumplir con los objetivos del club. En 4 años queremos estar en el Mundial, en 8 años ya no queremos solamente estar en el Mundial, sino jugar la final. En 12 años queremos quedar campeones de la sub-17 y de la sub-20, por lo menos de los sudamericanos. En 50 años soñamos con ser exportadores del fútbol ecuatoriano, superarles a los chilenos, a los peruanos, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Son los objetivos
los grandes objetivos de un club, en este caso de una federación nacional. Se habla también de la filosofía de juego. ¿Cómo será? De pronto llega Cordón y dice, bueno, Ecuador, quiero que juegue a la española, que juegue como mi país. Y te meten el verso de la tenencia del balón y que la mejor forma de que no nos hagan daño es tener nosotros la pelota y busquemos siempre el toque, busquemos siempre las combinaciones, la progresión, bla, 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 bla. Entiendo que el director deportivo también se encarga de renovaciones, traspasos, recomendaciones a los cuerpos técnicos, en este caso de la selección nacional, sub-15, sub-17, sub-20. No es un, ¿cómo se llama esta palabra, Pollito, que es tan chévere? Scouting, ¿sí está bien? Scouting. Claro. Scouting. Ok, scouting. También es una especie, no es, pero más o menos cumple también esta función de scouting. Trata con los jugadores, con los representantes, supervisa el funcionamiento de los cuerpos técnicos de la 15, la 17, la 20, la selección mayor. Está pendiente de los médicos que hacen, que no hacen, los materiales, la logística, la administración de la casa de la selección, la configuración de las plantillas. Bueno, $1.200.000. ¿Será que el mundo de hoy es así, no, Pollo Serrano? Como nosotros somos ignorantes y a la antigua no tenemos idea del papel, de la importancia que debe cumplir el director deportivo. Acá en el Ecuador, Pollo, imposible encontrar un director deportivo, ¿no? Lo que pasa es que no sé si es que finalmente hemos entendido del todo el papel y la función del director o el gerente deportivo aquí en el fútbol ecuatoriano. Muchas veces se habla, ¿no?, de nombrar a un director, un gerente deportivo y está allí a veces para presentar a los jugadores, firmar contratos con los jugadores y no mucho más, ¿no? Pero 1.200.000 al año, ñaño. Mire, lo que pasa es que a qué no me quería referir. Recién que acabamos de ver esta serie de Last Dance de Jordan y los Bulls, allí hablan del papel de Jerry Krause, el gerente de los Chicago Bulls durante varios años, que me parece además lo maltratan demasiado para el papel que finalmente cumplió, para la importancia que tuvo él en el equipo. Y precisamente me parece que eso demuestra, ¿no?, cuál debería ser el papel del gerente. En este caso, por ejemplo, un equipo de básquet, ¿no? Krause se ocupaba constantemente, obviamente de buscar jugadores, pero también de hacer ese espacio salarial, de crear ese espacio salarial en el equipo para que puedan llegar nuevos jugadores, ¿no? Y buscar con ese espacio salarial los jugadores que precisamente le hacían falta a Phil Jackson, ¿no? Y se encargaba él, por ejemplo, en este famoso draft de la NBA, de buscar a los jugadores o hacer los intercambios más importantes, ¿no? Lo logró hacer, por ejemplo, con Pippen. Entonces, me parece que el gerente deportivo sí tiene una importancia muy grande en el armado del equipo, pero no solamente desde el punto de vista deportivo, ¿no?, sino también en lo económico, de hacer justo el espacio necesario para que el equipo no termine costando más de lo que se esperaba, buscar los jugadores precisos en las posiciones justas, ¿no?, necesarias. Y me parece que ese ejemplo de Jerry Krause ha pasado también en el fútbol europeo, ¿no?, de la importancia que se le suele dar a los
a los gerentes deportivos. Acá me parece no se llega a entender del todo la idea. Ganan mucho, sí, es verdad, pero por ejemplo en este caso del básquetbol sí llega a tener un papel bastante protagónico finalmente el gerente deportivo, ¿no? Pero yo digo, Juanito, toda esa supervisión y la filosofía, que marque la filosofía de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no habría sido suficiente solo con Jordi Cruyff para que justifique su salario, para que tenga que hacer, para que permanezca en el Ecuador, para sacarle el jugo. ¿No habría sido bueno darle a Jordi Cruyff también ese papel de una vez? Técnico y director deportivo al mismo tiempo. No. ¿Qué dice usted? No. Hoy se está trabajando con un director deportivo en todos los clubes, selecciones. Antes no hemos tenido la figura en Ecuafútbol de director deportivo. Y hemos clasificado a los mundiales, vea. Ya. Ahora la idea es trabajar en la misma línea futbolística en todas las categorías, con los técnicos que ellos consideran que se puede hacer el proceso, y eso está bien, están en todo su derecho. Van a trabajar de esa manera, con lo que ellos piensan, cómo se manejan futbolísticamente. El director deportivo, esperemos, como dice Pablo, que le den las facilidades y le den la potestad para actuar y en muchos casos decidir. Aquí en el fútbol ecuatoriano, varios son los equipos que tienen gerentes deportivos. Por ejemplo, en Liga está Santiago Jacome hace algunos años. ¿Tiene poder de decisión Santiago Jacome? O al menos de sugerir. Me imagino que sí. Dirá, queremos traerlo a Javier Omar y a Luis Miguel Valdión. Son dos volantes de llegada que necesitamos. Le escucharán. Él conversará. Juanito, pero con salarios suaves. Con salarios suaves son los gerentes deportivos del fútbol ecuatoriano. ¿Cuánto será el salario en un equipo? Pero digo, ¿tendrán ese poder? Clever, el gerente deportivo del Nacional, Argüello, ¿tiene poder de decisión? No. ¿Le dejan que sugiera? No. Y en la mayoría de clubes, si es que hay un gerente deportivo, parece que el tema es igual. Para mí, Javier Omar, ese cargo para mí está de más. Para mí ese cargo está de más. Pagarle a alguien $1.200.000 de año cuando podía hacer ese trabajo el señor Cruyff, ¿no te parece? Mira, Luis Miguel, yo creo que es necesaria la persona que desempeñe este trabajo. ¿Por qué razón? Porque tal vez el técnico no puede ocuparse de situaciones que le corresponden al directivo y que el directivo a veces tampoco encuentra la forma de desarrollarlas. Pero encuentras un coordinador, Javier Omar. Puedes encontrar un coordinador y le pagas mucho menos. Ya, un coordinador, pero hoy son secretarios técnicos. A mí no me parece mal, francamente. A mí me parece que está bien definir una forma de juego. Tienes que definir cómo se trabaja en las selecciones juveniles, qué se hace con el fútbol femenino. Pero eso no lo puede hacer el entrenador. Pero el entrenador de la selección mayor no. ¿Cómo hace el entrenador de la selección mayor, por ejemplo, para definir qué es lo que se necesita del fútbol femenino? Se necesita una persona. Otra de mis peleas, Javier, que alguien llega y dice por decreto, vamos a jugar a la española, por ejemplo. Las mujeres van a jugar a la española. Firmas un decreto, ¿cómo es? No lo firmas. No. Pero tienes que llegar a definir a qué debes jugar. ¿Y cómo debe jugar Ecuador? Yo creo que Ecuador debe jugar
a atacar. Y para nomás de eso tienes que pagar $1.200.000. No, pero lo tienes que definir, Luis Miguel. Sí, O sea, yo tienes que te encontrar... capto y entiendo perfectamente. O sea, no a mí me es un parece asunto... a veces que al fútbol le han tratado de complicar. Al Sí, fútbol lo han le hecho. han tratado de complicar, de enredar, de convertirlo en un misterio insondable. Pero hay formas, Luis Miguel. Hay formas de jugar. Porque tampoco el fútbol, no nos vamos a ir al otro extremo. El fútbol es un asunto de colocar 11 en la cancha y hagan lo que mejor puedan. No, No pero es así el fútbol en la Javier, actualidad. sabemos todos y vamos a estar de acuerdo que hay que atacar. Todos estamos de acuerdo que hay que tener la posesión de la pelota. Todos estamos de acuerdo que no hay que dividirla. Todos estamos de acuerdo que el toque es una necesidad fundamental del juego. Todos estamos de acuerdo que el juego debe ser limpio. Por eso te digo, yo no alcanzo a entender tanto misterio, tanto vericueto. Pero eso lo tienes además que implementar en las selecciones juveniles. Mira, tanto hablamos, por ejemplo, de los alemanes, ¿no? Tú y yo y otros admiramos la forma como los alemanes trabajan. Es lo que se tiene que hacer. Pero eso no lo haces solo con un director técnico. Para llevar adelante un trabajo de ese nivel, necesitas de muchas personas capacitadas que se encarguen. Hablamos del fútbol alemán, solemos hablar de las selecciones alemanas, de cómo ellos van seleccionando talentos desde muy jóvenes. De eso hemos hablado. Para hacer eso, necesitas de muchos recursos. Humanos, económicos. Así se lleva adelante el trabajo en la actualidad. No, debe ser. comenta... Por eso cuando escucho también que yo no estoy de acuerdo, que todas las selecciones formativas deben jugar como la mayor. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo así? Si todos eso vamos ya es a más jugar, difícil. por decir algo, 4-5-1, porque yo digo, todas las selecciones tienen que jugar 4-5-1, cuando eso es circunstancial. En el fútbol se juega con línea de 4, otras veces con línea de 3. Por eso te digo, yo ando fuera de órbita. ¿Cómo será el fútbol de hoy? Me imagino que en el papel debe ser un tratado de geometría, debe ser una ciencia muy compleja, sino que como uno ya es viejo y medio ignorantón, y de verdad te lo digo, a mí me tienen mamado los dueños del fútbol. Esto de contratarle al señor Cordón, como que con el señor Cordón vas a clasificar a la Copa del Mundo, o como que el señor Cordón es el iluminado. Discúlpame, Javier, compañeros, Pollo, yo la verdad no entiendo. Pero solo una situación adicional para que entren el Pollo y Juan Leo. Cuando hablas de que todos los equipos tienen que jugar, por ejemplo, 4-4-2, me parece que no va por ahí. Estamos hablando más bien del estilo, del fondo, de la forma. Pero si has escuchado eso, ¿no? Hay que todas las divisiones sí. deben jugar como el equipo de primera. Y ese es un error. Claro. Ese es un error. Pero lo importante es establecer principios. Como por ejemplo, nosotros queremos jugar a partir de la tenencia de la pelota. Debemos cuidar la salida desde atrás. Ok, la vamos a manejar desde el fondo. Lo implementamos en todas las categorías, más allá de si juegas con 1 o 2 delanteros. Me parece que eso ya no es de fondo, eso es más bien de forma. Pero ese tipo de cosas se tienen que hacer en el fútbol actual. El tema es, ¿sabes qué? Que en este caso Cordón haga su trabajo y no haga el trabajo de Cruyff. Yo lo que noto es que Cordón está haciendo también el trabajo de Cruyff. Y ahí sí ya no se vale. Porque Cordón está casi ya convocando a los jugadores. Y los jugadores los tiene que convocar el técnico. Es que Cruyff tiene otras ocupaciones. Pero a Cordón lo contrataron primero. Así se dieron las cosas. Primero Cordón fue el camino para que venga Jordi Cruyff. Y lo que dices, Javier Omar, se siente, se percibe que es así. Porque Cordón llegó antes que Jordi. Conoce algo más del fútbol ecuatoriano in situ.
él seguramente, más Jorge Célico, le dan los nombres, las características, los potenciales seleccionados. Él cumple el trabajo, gana casi como asistente o como asistente, miembro del cuerpo técnico, gana el señor Cordón. 1.200.000 al año, Juan. Por eso casi como asistente técnico. Es un platal. ¿Y qué le dirá al entrenador, Pollito, al señor Cruyff? Le dirá, ¿sabe qué? Hay un chico de apellido Plata. Qué bestia, qué bien que juega. Ya le quiere contratar el Barcelona. Está en 50 millones de dólares. Ojo con ese muchacho. ¿Sabe qué? Hay un jugador de apellido Serrano que se está luciendo en Argentina. Atento. ¿Se da cuenta, Pollo? 1.200.000 al año. Tal vez el salario es exagerado, ¿no? Puede ser aquello. Pero, claro, el tema es que a nivel mundial estas personas o quienes ocupan este cargo ganan una cantidad importante de dinero. Y pasa también porque la selección ha querido mostrar, o la federación ha querido mostrar una cara totalmente distinta. Y sí, puede ser verdad que el salario, o en realidad es cierto que el salario no corresponde, no corresponde con la situación económica de la selección nacional, pero finalmente me parece que sí es un puesto, un cargo que necesita ser ocupado, ¿no? Y con respecto a este tema del estilo de juego de las divisiones juveniles, que se debe parecer o deben jugar igual al primer equipo, mire que por ejemplo en Independiente del Valle se busca aquello, ¿no? Que los jugadores por lo menos tengan precisamente esas condiciones de poder manejar bien la pelota desde la salida de campo propio, y esa es la idea que se ha manejado en Independiente, ¿no? En Uruguay, pero eso lo van a alcanzar con Cordón. ¿Perdón? Es decir, los chicos de la 15 van a mejorar su técnica porque Cordón está al frente de la federación. No, pero se pueden a partir de allí establecer procesos y precisamente ir buscando los jugadores que, por ejemplo, que trabajen más en ese sentido y puedan ayudar a los jugadores a explotar de mejor manera sus características. En Uruguay, aunque claro, aquí puede parecer bastante contradictorio, ¿no? Y tal vez puede ir de acuerdo a su teoría. En Uruguay, por ejemplo, Oscar Washington Tabárez, él estableció procesos para las distintas selecciones, ¿no? O estableció en realidad un proceso, un proyecto para todo el fútbol uruguayo que lo va renovando, ¿no? Y en Uruguay habrá, les pregunto, compañeros, un gerente deportivo o un gerente técnico que gane 1.200.000 al año. Esa es buena pregunta. No creo que tanto, como dice Juan Leo, pienso lo mismo. Pero a lo mejor hay una persona encargada. Claro, Jorge Burruchaga, que estuvo en el último mundial, él fue gerente deportivo de la selección, coordinador que fue. Y no sé si él, con toda su trayectoria, es un técnico, llegó a ganar esa cantidad. Por poner un nombre. Lo que dice Luis Miguel sí es verdad en el tema económico, es un montón de plata. Eso sí es mucha plata. ¿Y qué le dejará? ¿Qué le dejará al fútbol ecuatoriano? ¿Cómo no quisiera? Ojalá tuviera la garantía de vivir 4 años más para ver hasta dónde llega la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Imagínense ustedes, viene Cruyff con 5 asistentes. 5 asistentes. ¿No habría sido mejor decirle, traiga 2 y yo pongo 3, como es Jordi Cruyff, que no es nadie como director técnico en el competitivo mundo del fútbol?
Si aceptaba bien, si no también. Estoy mal. Estoy pecando de patriotero, tal vez, Pollito Serrano. Soy un ignorante, desactualizado, una persona que actúa bien a la ecuatoriana, improvisado. 5 asistentes. Gustavo Quinteros, en su cuerpo técnico, tuvo al menos 3 personas más. Un asistente técnico, un preparador físico, un preparador de arqueros. Pero este viene con 5. Claro, y tuvo el videógrafo con el que trabajó en Emelec y que hoy sigue en la federación. ¿Qué es eso? Disculpe. El que graba los partidos, el que le baja los resúmenes de los mismos, el movimiento del equipo por líneas, determinado jugador. No, es que no, el fútbol, primer tiempo, fútbol, digo. Claro, ya pero por eso, lo que veo, Juanito, esto ya es ciencia. El fútbol es que ya es... Pero es que los técnicos hoy trabajan así, graban los entrenamientos para luego darle la charla. Y ven 30 videos diarios. Y ven 30 videos diarios. 30. Pero... No, discúlpenme, no, en serio, compañeros, yo me quedé en el siglo XX. Partidos, verán todo el partido, un resumen. Pero digo, son parte del cuerpo técnico. Por eso te digo, mira, Gustavo Quinteros finalmente fueron 4 y si sumamos al videógrafo, porque él lo trajo, 5. Pero aquí vamos seguramente a coincidir en algo. Pueden venir 20 por cuerpo técnico. Holland trabajaba en Independiente, dicen, con 13 personas más. Holland, el que está ahora en Chile. Y no consiguió nada. Vamos a coincidir en el hecho de que pueden trabajar 30. Claro, así es. Si no hay jugadores de nivel, olvídate. Olvídate. No será posible. Se requiere de jugadores de nivel. Si a eso le sumas la capacidad del entrenador, la planificación, el estudio, el análisis, la preparación física, Javier, etcétera, 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 el resultado puede ser muy importante. Pero si no tienes jugadores... Después de la pausa, vamos con eso que acabas de decir. Frito. Con lo que acabas de decir. Entre lo que te cuentan y te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Ama tu motor para siempre. Lubricantes Amalie. La vida se mide en kilómetros. El partido más importante de tu vida lo estás jugando y si no somos disciplinados, el virus nos ganará por goleada. Usa la mascarilla, lávate las manos y mantén distancia social. Te lo dice la Radio Redonda 96.9 FM. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la Radio Redonda. Pichincha 96.9, Guayas y Santa Elena 99.3 y Santo Domingo 94.1. Mira quién habla. Ahora les llaman videógrafo. No había escuchado nunca eso. Pero en nuestra época sí había. Yo tengo 51 años, voy a cumplir 52. Sí había un tipo ahí que filmaba, porque las filmadoras, yo me acuerdo, desde el año 86 me acuerdo. El ingeniero Jaime Pérez trajo la primera filmadora acá al barrio y filmábamos los chupes. El 86. O sea, esto es viejo. Se filmaban los partidos, sí. Y los entrenadores, los videos, Bilardo te veía 10 videos diarios y el tipo era un loco, pasaba encerrado, te proyectaba partidos, detenía las acciones, nuevamente el play, nuevamente el stop y el play y les hacía ver a los jugadores, llegando a unos niveles de exageración. Oscar Ruggeri cuenta eso, ahí le escúchenle a Oscar Ruggeri. Es decir, esto es viejo, pero no había escuchado lo de el videógrafo.
pueden ser 30 personas, 20 personas. Ahora, lo que tú hablas, Javier, es la excelencia alemana. Tienes unos jugadores técnicamente depurados, ¿no? Se las saben todas desde la sub 2. Físicamente, con cientificidad, portentos, altos, rápidos, acondicionados para vencer, psicológicamente, mentalmente superiores, unos monstruos. Y los técnicos. tipos trabajan con videógrafo, nutricionista, deportólogo, te trabajan con psicólogo, con psiquiatra, son como 50. Es un equipo es la excelencia, Javier. Eso ya es lo máximo de lo máximo, pero siempre diciéndole a la gente que los diamantes, lo más importante ha sido y será, ha sido y serán los futbolistas, Javier. Sin duda, por eso te decía, pueden llegar cuerpos técnicos de 15 personas. Independiente tuvo un cuerpo técnico, el de Argentina, con 13 más Holland. Un montón de gente, tenía un dron Holland. En ese momento iban tomando imágenes del entrenamiento, una cosa que... No te creo, era ¿y cómo se llama eso? ¿El droneólogo? Supongo. ¡Qué bestia, Pozo! Vea, con drones. Sí, y eso en mucha gente generó admiración, en otros rechazo, es normal, pero no fue suficiente, no alcanzó. ¿Por qué no alcanzó? Porque seguramente no tuvo los jugadores. Y otros tal vez que trabajaron con menos personas en su cuerpo técnico, consiguieron lo que Independiente no pudo conseguir. ¿Por qué? Porque tuvieron los jugadores. Los jugadores son lo más importante. Y si los jugadores son los más importantes, y Ecuador tiene a Cordón, y tiene a Cruyff, y tiene a 5 colaboradores Cruyff, aquí la pregunta es lógica, es de cajón. ¿Y los jugadores? ¡Ay, los jugadores! Ese es el tema. Por lo que se ve, por lo que empiezan a contar directivos, Esteban Paz, el directivo de Liga, ha contado en un medio de comunicación que él ya sabe que Cordón ha hablado con los referentes de la selección. ¿Con ellos vamos a clasificar al Mundial? ¿O sí, van a clasificar al Mundial? Con ellos ya. Y Cordón, sí. Ya. Dependemos de Antonio Valencia y Cordón. De Antonio Valencia, de Jefferson Montero, de Cristian Novoa, de Domínguez, de Egner Valencia. Arboleda, no te olvides. Al Mundial. Arboleda, el zaguero central. Ese es un crack de exportación, no te olvides. ¿Con ellos van a clasificar al Mundial? Yo dudo. Bajo la égida del profesor Cordón. Y pregunto a todo esto, Pollo. Pero Cordón no es el técnico. Pero todos trabajan, el señor Cordón, está metido Silikovic, está el videólogo, está el traumatólogo, está el patólogo, el psiquiatra, el fisiatra. ¿Qué hace el entrenador? Si a Silikovic le dirían que me acompañe, él estaría, se viste de corto y también se pone en la cancha, no tendría problema, porque él también sabe de todo. Es que sabe. Le invitan a cursos, él está con el 1, le llamaron la atención, se puso en línea recta, ahora ya está ahí, es lo máximo. Silikovic te gana más de $10,000 mensuales. Claro. Contraten un administrativo ecuatoriano, pues, ñaño. ¿Por qué no? Pollo, respóndame, ¿por qué no? Porque la federación, esta nueva federación, ha tratado de vender una imagen de ser una federación sofisticada, siglo XXI, ultramoderna, de primer mundo, distinta, con unos recursos económicos enormes. Y entonces, en esa intención de demostrar aquello, tienen que llegar funcionarios que cobren bastante, ¿no?
Cordón, Cruyff y Silikovic. Y tienen que haber presentaciones enormes, ¿no? Pomposas. Muy, muy grandes, exactamente. Puede ser que sí sea necesario, es más, creo que es necesario y por hoy el fútbol ha llevado o ha llegado a aquello, ¿no? De que sea necesario tener estas personas en una institución. Pero hay que contratarlas de acuerdo a la realidad económica de cada uno y no tratar de proyectar algo totalmente distinto, que es lo que ha intentado hacer esta federación, ¿no? Eso está más que claro. Y a si todo además, esto, repito, Juan. Además, sabes que cuando llegó Francisco Egas, al poco tiempo dijo que recibió una Federación Ecuatoriana de Fútbol con $10,000 en la cuenta. Claro. La tuvo que poner de su bolsillo para que venga toda la familia de Silikovic y las mascotas. Con 10,000. Oye, ñaño, por Dios, ayúdenme a entender. Se quejan, pero antes respóndanme. ¿Qué hace, en definitiva, Jordi Cruyff? ¿En qué decurre su tiempo? ¿Qué hace por la selección del Ecuador el entrenador Javier? Eso yo también me pregunto. A estas alturas me pregunto. Por usted decía, yo noto que el trabajo lo está haciendo Cordón. O sea, ya Cordón te da pistas de quiénes van a ser convocados. Lo maneja todo Cordón. ¿Y Cruyff? ¿Qué hace Cruyff? O sea, el trabajo de Cordón es... A ver, Jordi, yo creo que debes contratar... Hay un chico en el Nacional que se llama Padilla. Buenos reflejos, ¿ah? ¡Qué físico! ¿Sabes que hay otro muchacho que fue campeón con el Delfín? Y hay un chico que tapa en Argentina, que mide 1,96 m. Yo creo que ellos deben ser convocables. ¿Ese es el trabajo de Cordón? Específicamente no te sé decir si eso le dijo Cordón a Cruyff. O sea, si ese es el trabajo. Yo lo que noto es que Cordón, maneja todo. O sea, Cruyff no tiene casi participación. Pero gana un montón de plata el señor Cruyff. Pero él es el director del cuerpo técnico. La cabeza. ¿Y Diego Herrera? ¿Qué hace Diego Herrera? No, pues Diego Herrera su función es agente. Es el descubridor de estos talentos. No sé, parece que lo conoció en Villarreal. Buscaba la federación, se acercó, conversó, seguramente le gustó la idea a Francisco Egas, conversaron y lo contrataron. Pero es que es el trabajo además de Diego Herrera. Él se dedica a eso, claro. Él se dedica a eso. Si están buscando, ¿te gusta esta persona? ¿O le gusta a presidente, como se traten? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Converse. Pero lógico. Ahí no tiene que ver Diego Herrera. Oye, convócale acá, el de acá, este es mi jugador. No creo. Al menos no se ha conocido eso de Diego Herrera, ¿no? Que ponga a mi jugador, no creo. ¿Y de dónde saca la plata la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Pollo? Esa es una ¿De buena dónde pregunta. saca la plata para erogar, para cumplir estos compromisos económicos? Es difícil responder, pero de un momento a otro la federación se volvió una institución millonaria. Porque para firmar los contratos que ha firmado, habla de una institución que tiene muchísimo dinero. Y que lo consiguió en cuestión de un año, ¿no? Claro, porque asumió esta nueva en enero 31. dirigencia, exactamente, del 2019. Y en enero del 2020 se presentó a Jordi Cruyff.
ya antes habían llegado ya Silikovic y Cordón. Entonces, en cuestión de un año, se consiguió muchísimo dinero, ¿no? Para vender precisamente esa imagen de una institución bastante fuerte, una institución prestigiosa, además, ¿no? Trataron de cambiar esa imagen que andaba por los suelos y que me parece hoy se mantiene igual, ¿no? De la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mira, yo te resumo lo que creo al respecto. Es una federación, la de EGAS, que lo que busca es venderte una imagen de importancia, de estar a otro nivel, en otra categoría, de que contrata profesionales muy importantes. Entonces te dicen, vamos a traer de Argentina el secretario ejecutivo, Silikovic, porque él estuvo en River. Hay que pagarle un montón de plata porque con eso nosotros llevamos a la gente a que piense que acá nos manejamos, pero al más alto nivel. Técnico europeo y de nombre. No lo consiguieron con el alemán Klinsmann. Vamos por Cruyff. Tiene apellido y es europeo. Y luego hacemos una presentación pomposa, muy importante. Yo lidero como un CEO de aquellos de las empresas más grandes del mundo. Apareció el señor Egas con el micrófono aquel no es diadema, ¿no? Pero con el micrófono, él dominando el escenario y presentando el gran proyecto. En resumen, hasta ahora la federación ha sido pura cáscara, pura imagen. Estamos hablando de mentira y sueño. Hay solo envoltura. $1.800.000 anuales para el cuerpo técnico de la selección mayor. $1.800.000 para el cuerpo técnico de la selección mayor. 1.800.000, pollo. Es muchísimo. Y como lo decíamos hace un rato, no va de acuerdo a la realidad del fútbol ecuatoriano, ¿no? No va de acuerdo a la realidad económica del país, obviamente. Pero el fútbol, me parece, vive en una especie de burbuja, ¿no? No solo el fútbol ecuatoriano, creo que el fútbol a nivel mundial parecería que está por encima de cualquier circunstancia económica, social o política. Y acá también se demuestra aquello, ¿no? $4 millones al año cuestan las selecciones nacionales. No más, los Luis Miguel. Técnicos. Los cuerpos técnicos. No, 4 pues si millones al año. No, pero si cuerpos hablaron de 5 técnicos, millones Cordón, Silikovic, etcétera. No, es más. No es 5 y algo. Entiendo esa que fue la discusión. ¿Cómo se llama esto que graban? Con impuestos. Hablemos de 5 millones, ok, 5 millones. 5,700, si no me equivoco. Pero serán... Llega casi a 6 millones. Brother, ñaño. Pues el cuerpo técnico está en 1.800.000 o en 2 millones al año. 1.800.000 conozco yo, 1.800.000. Más Cordón, 1.200.000. 1.200.000. Mira, millones. son 4 y 2 de impuestos. Gracias a Pablo Campos. Ok. 6. Ñaño, es un montón de plata. Y la Federación Ecuatoriana tenía presupuestado la Copa América, partidos amistosos, las taquillas en los partidos oficiales de eliminatoria, y nos cayó la roya, todo se fue al piso. La Federación aspiraba a recaudar más de $10 millones este año. Más de 10 millones era la aspiración del organismo rector del fútbol ecuatoriano, y todo se fue al tacho de la basura. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Justo la COVID-19, todo se fue al traste. Esa es la cruda realidad. Y la cruda realidad también es que se manejan estos montos, ¿no? $6 millones. Es un montón de plata, es una fortuna.
manejan estos montos, se mandan las presentaciones que se mandan. O sea, Francisco Egas, como Steve Jobs, más o menos, ¿no? Presentando el proyecto. Y ocurre que no les pagan los viáticos, o no les pagaban hasta hace, no sé qué pasó con ese tema, hasta hace 2 semanas no les pagaban los viáticos a las jugadoras de la selección juvenil de Ecuador que participó en Sudamericano en Argentina. Y los árbitros también reclaman su dinero. ¿De qué estamos hablando? Es que el señor Egas, a mí me parece que él cree que está manejando el Banco Pichincha. Por eso te digo, esto es bastante cáscara, poco contenido. Cree que está manejando la Universidad Católica, donde era o es amo y señor Francisco Egas, que manejaba todo el naipe en Católica. Francisco Egas, nadie le picaba la pelota. Acá le empezaron a picar y se enojaron. Hay una diferencia. No, qué situación, pobre país este. Todo se fue al diablo, como decía mi mamá. No tenemos eliminatorias, se suspendió la Copa América, no hay partidos amistosos, $250,000 cobra Ecuador por una presentación amistosa internacional. No hay un solo centavo. Yo no sé cómo le van a pagar a Cruyff. Ayuden a encontrar alguna solución. De pronto, por esto de la COVID-19, tratar de finiquitar ese contrato. ¿Habrá cómo? O sea, Cruyff, porque además firman unos contratos. Juan, firman unos contratos. En caso de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol decida de forma unilateral prescindir de los servicios del entrenador de la selección mayor, una indemnización de $1,000 millones. En ese caso, ahorita lo que más le convendría a la selección sería que el Barcelona lo busque a Cruyff, ¿no? Que hay esa cláusula. Si y eso es cierto, ¿en serio? Sí, sí. ¿Y quién le va a llevar? ¿Xavi Hernández? Aparentemente podría llevarlo él. Pero, claro, si hablamos del tema económico y de lo paralizadas que están las actividades, que no van a haber ingresos, es lo que más le convendría hoy por hoy a la selección, ¿no? No sé si hay alguna otra forma, alguna otra figura para romper el contrato sin que le cueste a la selección, ¿no? Jordi Cruyff, desde enero, cobró enero, febrero, marzo seguramente, aunque ahí se habla que llegaron al acuerdo, que va a cobrar solo el 60%. ¿Por qué no le contrataron a Cristian Panucci, a nuestro pana? Vea, Juanito, les juro, él venía por poquita plata. ¿Quién es más, Cristian Panucci o Jordi Cruyff? ¿Quién es más? Incluso como jugador, Panucci. Víctor Panucci, no es Víctor. Cristian Panucci, que fue campeón de Europa con el Madrid. Cristian Panucci, él ponía las manos, le oraba al Señor para que le den chance en la Federación Ecuatoriana. No, ventajosamente no vino Klinsmann, Javier. Si venía Jürgen Klinsmann con la COVID-19, ¿qué hacíamos? Bueno, en Estados Unidos también está complicada la cosa. ¿Que Klinsmann vive en Estados Unidos? Sí, pero te digo, si arreglaba como técnico de Ecuador, ¿de dónde se le iba a pagar con esto de la COVID-19? Pero es que el compromiso era más o menos el mismo. ¿Cuál era el presupuesto que tenían para...? A él se le iba a pagar más. A él se le iba a pagar más. ¿De los 4? Ese es técnico de selección alemana en Mundial. ¿Cuándo dirigió Klinsmann Alemania B? Perdón, Estados Unidos. A ver,
Jürgen Klinsmann, ¿cómo te va, Klinsmann Esteban? dirigió a Alemania en el 2006. Claro, es verdad. Claro. Es verdad, Ya sí, me sí, haces sí. dudar, claro, pues en el Mundial 2006. Volvió a Alemania. Técnico de selección alemana en Mundial. Es 10 veces más que Jordi Cruyff. Tienes toda la razón. Buenas tardes con todos. Pero lograste intimidarme, me hiciste tartamudear. Y se hablaba tanto que si va a vivir acá, si va a llegar unos días antes de los partidos, que qué mismo va a suceder con Jürgen Klinsmann y con Cruyff sucede lo mismo. Más ha pasado afuera que acá. No digo ahora que empezó este tema del COVID-19. Antes estuvo acá, se fue. Está en Volvió, se fue. en la costa oeste, Jürgen Klinsmann, en Newport, en el estado de California. No ha estado tan duro el tema por allá. En Pero relación Esteban, a lo otra cosa que yo me pregunto. Pero está en Alemania, Klinsmann dirigiendo. Ah, claro. Estaba en el Hertha. Claro, tiene razón. Está. Ahora, compañeros, ¿por Pero qué bueno, no está se en quedó casa. aquí Jordi Cruyff? La COVID-19, la familia, te están pagando lo que te están pagando, quédate aquí, pues. Es que la familia, claro que la familia, pero te están pagando un chorro de plata. Ese es el precio que tienes que pagar, pues. Sacrificar tu familia por la plata. Ahí discrepo. Porque aquí no iba a hacer nada este momento. No, pero tienes que devengarle el salario, pues. Pero ¿de Tienes qué que manera devengar lo lo iba a que devengar? ganas. ¿O no ¿En es así, estas Javier circunstancias- Ceballos? En estas circunstancias, ¿cómo lo devengaba? Viendo 450,000 videos. Bueno, pero eso lo puede estar haciendo en este momento. Exacto. En donde Pero tú esté. decías, Javier, que el bolillo, también debía quedarse aquí. Pero Luis Miguel, aquí hay un asunto. El fútbol no está en competencia, no. Sí, pero algo no hay tendrá que partidos. hacer, pues. Algo tendrá que hacer. Aunque sea retratos de los jugadores, algo tendrá que hacer. Lo que pasa es que en este caso sí se iba a quedar para estar encerrado en la casa. Para estar encerrado aquí, esté encerrado en España. Entiendo que esté en España, Cruyff. Ahora, cuando el campeonato vuelva, Cruyff debe inmediatamente regresar y ponerse a trabajar. Ahí sí. Yo no sé, pero hacer presencia aquí en el Ecuador, la familia es una maravilla, la familia, pero si a mí me pagan lo que le están pagando al señor Cruyff, queda en segundo plano mi familia, es la plata. Pero claro, como aquí te permiten y todo está chévere, seguramente yo habría hecho lo mismo, me largaba de aquí. A mí me parece que en este caso, en este del coronavirus, y considerando que estamos en cuarentena, si el tipo tenía que ir a pasar la cuarentena con su familia en España, pues ni modo. No hay actividad en el Ecuador. No se está jugando fútbol, no hay nada que ver. Y si tiene que ver videos, los puede ver en su casa. Ahora, cuando el fútbol regrese, que va a regresar en julio, no sé, pero él ya debería estar aquí. Y digo, no sé cómo vaya a ser, debe encontrar una forma para llegar al Ecuador y él estar, aunque sea desde su casa, por televisión, viendo todos los partidos del campeonato. Esteban, ¿y los salarios de estos meses los va a cobrar completos? Tengo entendido, no sé cuál es la modalidad. Es decir, si es una reducción. A ver, la FEB Estrada dice que hay una reducción, pero esa reducción es devengable en el futuro. No, pero no puede ser. Escucha, no puede ser. Escucha. La FEB Estrada dice eso. La FEB Vegas dice que no, que hay una reducción y que esa reducción es de esta etapa y listo. Luego cobrará su salario completo, pero sin compensar. Ese es uno de los conflictos entre la FEB Vegas y la FEB Estrada.
¿Sí escuchaste el programa, Esteban, desde el inicio? No, la verdad no. Estaba Qué en una pena. reunión. Le desnudamos al señor Cordón, que dicen que es un genio, ¿no? Tiene un prestigio importante en el fútbol español. $1 millón, $200,000 al año. ¿Qué te parece? A ver, ¿cuánto? $1,200,000 al año. Mira, es un profesional con un prestigio importante en el fútbol español. $1,200,000 al año, ñaño. ¿Cómo que con él vas a clasificar? A ver, a esto voy. O sea, primero, la misión del fútbol ecuatoriano no debe ser clasificar, porque es muy difícil clasificar. El fútbol ecuatoriano necesitaba otro proyecto, que de repente, podía ser hasta más caro capaz. El fútbol ecuatoriano necesitaba un cuerpo técnico a tiempo completo. Un cuerpo técnico dispuesto a hacer un trabajo que vaya más allá de la selección de jugadores para la eliminatoria, como está sucediendo ahora. Entonces, ya desde ahí, por más prestigio o importancia que tenga Cordón, que la tiene, eso no se puede discutir, pero yo no sé si el perfil es el adecuado. No sé. Dudo mucho. Pausini, pausa comercial, volvemos. Oye. Sí. Una cosa. Falleció Pablo Martín Berrocal. Empresario que fue secuestrado el año 90 en Quito, ¿no? Si quieren, hablamos al regreso. Por favor. Fue apoderado del ratón. Inicio de espacio publicitario. Pancho, el Güero, el gran capitán, juegan mejor que nunca. Y en la cancha de la Radio Redonda van a demostrar que tienen harta pelota. Espéralos. Amalie. Cada vez que escuchas que tu cambio de aceite puede demorar miles y miles de kilómetros más, recuerda que Amalie. Entre lo que te cuentan y lo que te dice el manual de tu carro, hay kilómetros de diferencia. Porque cada carro es un mundo distinto y su motor también. Por eso lee el manual. Un consejo de el lubricante americano preferido en el Ecuador. Ama tu motor para siempre. Amalie, la vida se mide en kilómetros. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. El fútbol es fortaleza. El fútbol es fanática. El fútbol es la Radio Redonda. Fútbol por la Radio Redonda. Mira quién habla. Ahí está la Feria de Cali para hablar de toros del Grupo Nietzsche. Esteban. Lo escuchamos un poquito más. Está de aquí, con el Grupo Nietzsche.
los viejos tiempos. Juanito Leo. Sabrosísima para bailar, Javier Ceballos, Pollo Serrano. ¡Ole! Esa es la entrada para tu perorate, Esteban Berrocal. Falleció a los 85 años de este empresario de varios rubros en España. Era ganadero, era también empresario del sector del transporte. Tenía algunas compañías de transporte de pasajeros. Berrocal primero llegó a Quito como ganadero, más o menos a finales de los años 70. Aparece como ganadero junto a su hermano José Luis. Entonces él llegó al país en esa condición y en 1986 finalmente le compra la Plaza de Toros, o mejor dicho, la empresa que regentaba la Plaza de Toros, a Luis Miguel Dominguín, que es, como ustedes saben, ni más ni menos que el papá de Miguel Bosé. Y una leyenda de la tauromaquia y uno de los galanes Casanovas más cotizados que ha tenido no solamente Europa, sino el mundo. Luis Miguel Dominguín era un mujeriego incorregible que tuvo romances con mujeres del jet set, con artistas de Hollywood, y es el padre de Miguel Bosé, un torerazo. Y los Dominguín tenían algunos intereses empresariales acá en el Ecuador. Domingo Dominguín, hermano de Luis Miguel Dominguín, incluso falleció acá en el Ecuador. Está enterrado acá. ¿Perdón? Está enterrado acá. En Cayambe. Sí. Si no estoy equivocado. Tenían un vínculo importante con el Ecuador los Dominguín. Pero Luis Miguel Dominguín no administraba directamente la plaza, sino que la arrendaba a varios empresarios. El último empresario que arrendó la plaza para la organización de la feria fue Jerónimo Pimentel. Y desde ahí, desde 1986, más o menos hasta finales del siglo XX, fue que hasta 1995, más o menos por ahí, fue que Berrocal con Cito Tusa organizaron la Feria de Toros de Quito. En el año 1989 se produjo el secuestro, pues. Lo secuestraron a Berrocal los integrantes del ELN de Colombia. Pero lo liberaron el 90. Sí, efectivamente. Estuvo, ¿qué será? Casi un año me parece que estuvo. Permíteme ver con precisión. Pero fue un secuestro relativamente largo ese. Más de 8 meses. Sí, una meses, cosa así. Hola. Sí. Hola. Ahí estás. En agosto del 89 fue secuestrado. Tengo algún problema con el internet. Esteban. No sé, incluso si ustedes recuerdan que por esa misma época, igualmente, colombianos vinculados a grupos irregulares, secuestraron acá en el país a Scott Heindel, que era ejecutivo de una empresa petrolera estadounidense. Estuvo también secuestrado algún tiempo y lo liberaron. Pero en el caso de 8 meses fueron los que estuvo secuestrado Pablo Martín Berrocal. Fue finalmente liberado. A partir de sus secuestros estuvo mantuvo vínculo con la Plaza de Toros hasta el 95, como les digo, cuando vendió la empresa a sus actuales propietarios.
y la plaza es parte de esa empresa. La plaza fue originalmente construida y fue propiedad de la Cámara de Agricultura y Ganadería de la Sierra, cuando la construyen en 1960. Y luego fue pasando de manos a Dominguín, luego Berrocal y sus propietarios actuales. Fue también reconocido Berrocal como uno de los promotores del Ecuador en España. Incluso era una suerte de embajador turístico del Ecuador allá, cuando buscaba la manera de promocionar el atractivo turístico del Ecuador, y aparte fue también promotor de algunos toreros ecuatorianos, ¿no? Pablo Si Santa no estoy María. mal, A Pablo Santa María. Él lo llevó a España. ¿sabes yo de quién recuerdo? De Mariano Cruz Ordóñez. Luego, sí. El primero, Pablo Santa María. Lo dije, el ratón. Sí lo conocían a él en su época de novillero, luego matador. Sí, él me acuerdo. hablemos de los secuestros que se han producido. Juanito Leo me prestó el secuestro de Ticán, escrito por Milagros Aguirre, cómo plagiaron al señor Esteban Paz Rodríguez en el 2002. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Juanito, Esteban, Pollito y Javier. Anaím Isaías Barquet, también dirigente deportivo, presidente Filambanco, de la institución bancaria del equipo de fútbol, lo secuestraron en 1985. Berrocal, de quien estamos hablando. También secuestraron al industrial quiteño, esto debe haber sido el 76, que lo decapitaron en un crimen horroroso. Antonio Briz López. Tenemos algunas crónicas de secuestros en el Ecuador, así que ojalá los podamos revisar. El caso que menciona Juan Leo. Tommy Ray. No recuerdo más o menos qué año fue. A mediados de los 90, Juan. Sí, 95, 96. Tommy Wright, dirigente de Liga Deportiva Universitaria. Parte de la comisión de fútbol. También el caso de el doctor Enrique Echeverría Gavilanes. Secuestrado por el breve movimiento Montoneras Patria Libre. El cruento caso de Anaím Isaías, que es el más evidente en la historia de la violencia acá en el país. El de Scott Heimdall que nombré, el de este ejecutivo de una petrolera norteamericana que fue secuestrado en el Oriente y posteriormente liberado acá en el Ecuador. El secuestro del ingeniero Febres también. Bueno, pero ese no fue por un grupo irregular extranjero, ¿no? Pero fue secuestrado, ¿no? Retenido. ¿Sabes que en el marco de los conflictos internos que han afectado a nuestros países vecinos, las acciones de secuestro en territorio extranjero, hemos hablado de los casos más notorios, pero hay otros casos más, digamos, no relacionados necesariamente con personas públicas, sino también con personas que no necesariamente ocupan cargos o tienen alguna relevancia social. Los grupos irregulares colombianos han actuado muy, muy abiertamente acá en el país. En cambio, siendo un país vecino, por ejemplo, los grupos
terroristas en el Perú, jamás ejecutaron acciones acá en el Ecuador. Nunca. Incluso el único caso de actuación de un grupo terrorista peruano en el exterior, hay uno solo que registra el informe de la Comisión de la Verdad, que fue en Bolivia. El MRTA lo secuestró ahí, les debe sonar el nombre, a Samuel Doria Medina, un empresario muy importante en Bolivia que ha sido candidato a la presidencia y todo eso. Él fue secuestrado por el MRTA en La Paz, pero fue liberado a la brevedad. No estuvo mayor tiempo en cautiverio. El secuestro de los periodistas del Comercio. Ese ya en una etapa diferente. ¿Sabes cuál es el que me recuerdan acá? Gracias a Juan Esteban Dávalos. Alfonso Darquea. El automovilista, claro. El intento de secuestro de Eduardo Granda Garcés. El frustrado. Ese fue frustrado. El objeto del secuestro se defendió él a balazos y no lo pudieron secuestrar. Esto en países como México ya ha tenido otros ribetes, ¿no? En México han llegado a secuestrar incluso a candidatos presidenciales. Por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos. En México ha sido muy cruento esto. No tengo otro nombre más famoso. ¿Cómo le dicen a Diego Fernández? El jefe. El jefe, sí. Lo liberaron. Recuerdo, lo liberaron un sábado. Y salió del secuestro con una barba muy larga, blanca, muy larga, una barba que le llegaba casi hasta el esternón. ¿Sabes? Un secuestro importante en Chile fue el de Christian Edwards, el heredero principal de la familia Edwards, de los dueños de Diario El Mercurio. El secuestro de Christian Edwards tomó estado público prácticamente ya cuando lo liberaron. A él lo secuestró el Frente Manuel Rodríguez, que era un grupo extremista. En Argentina estuvo secuestrado Mauricio Macri en alguna ocasión. El presidente de Colombia o el padre del presidente de Colombia. Vaya. No, una hija de Julio César Turbay. Sí, pero también el padre de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, pero él lo mataron. Claro, pero lo secuestraron. Bueno, Ingrid Betancourt, la hija de Julio César Turbay. Y del que fue presidente de Colombia, vaya, Dios mío, en los acuerdos del Caguán 2000, en el cambio de siglo. Andrés Pastrana Arango. Claro. En Colombia eso es moneda corriente, ¿no? No, igual en México, Colombia, sí. La hija de Turbay salió con vida del secuestro, ¿no? Diana Turbay, sí. En Perú también, en la época de la violencia interna, secuestraban banqueros. Por ejemplo, ahí lo secuestraron el MRTA, precisamente. El MRTA lo secuestra a Manuel Delgado Parker, que es o fue uno de los más importantes hombres de los medios de la radiodifusión, sobre todo. Manuel Delgado Parker fue el creador de Radioprogramas del Perú, que es la radiodifusora más importante del país. A él lo secuestró el MRTA y lo tuvo. Ellos solían tener a los secuestrados, ellos les solían llamar
las cárceles del pueblo, que eran como una suerte de cisternas a ras de suelo, donde solamente cabía el secuestrado. Me estoy exigiendo al máximo. Meses. ¿No le secuestraron también al padre de Romario? ¿En Brasil? Sí. Me suena que sí, pero no sé, no te podría precisar. Como acá lo secuestraron al hermano de Carlos Tenorio. En Esmeraldas. Le secuestraron al papá de Robinho. Y el papá de el Negro Estrada, de Leonardo Estrada en Argentina. ¿Del Negro? Claro, lo secuestraron. ¿No secuestraron a un hermano de Riquelme? Sí, señor. A un hermano de Riquelme. Y alguien Voy a ver cercano a Diego Pablo Simeone también me parece. Confirmado el secuestro del padre de Romario. Confirmado el secuestro del padre de Romario en 1994. Edebair de Sousa Faría. Mira, en el 2002 secuestraron el hermano Riquelme y al padre de los Milito. Y en el 2003 al padre de Astrada. Al papá de los Milito. Me dice Miguel Racines que a Diana Turbay la mataron los secuestradores. Por eso a mí se me generaba la duda. Sí que la mataron. ¿Saben qué? Alfredo Di Stéfano lo secuestraron en Venezuela. Sí, cuando en los años 50. Sí. Debe haber sido eso el 52-53. Voy a abrir el internet. Te iba a decir precisamente el de Alfredo Di Stéfano. Otro futbolista al que plagiaron, Enrique Castro Quini. Claro, el delantero de la selección española en la Copa del Mundo 82, jugador del Barça. ETA lo tuvo más o menos mes y medio en cautiverio. Fue famoso ese secuestro. Fue un poco antes del Mundial. Sí. Fue mes y medio, 43 días, una cosa así fue. Este momento estoy abriendo secuestro de Alfredo Di Stéfano. Pero fue más un secuestro publicitario. Es decir, una organización política lo tiene cautivo unas horas con la finalidad de darse a conocer. Esa era una modalidad usual. Una organización guerrillera, pero acá tengo el dato 1963. 63 del 24 de agosto. Estaba todavía el 63 Di Stéfano en el Madrid. En medio de una gira del equipo español, el astro madridista fue retenido y liberado sin haber sufrido daños. Crónica del rapto. Entramos de Di Stéfano. 1963. Ya un Di Stéfano viejo, ¿no? Veterano en el fútbol, digamos. Acá hubo un secuestro de un jefe militar en el último velasquismo, de un jefe de la FAE. Un secuestro realizado por familiares de un connotado político, pero que luego se descubrió que había sido no una acción política ni una acción extorsiva, sino un tema ya de ribetes personales. No sé si es el general César Ron, miembro, el comandante de la Fuerza Aérea. Fue un episodio bien confuso ese. Aquí el ingeniero Rivera me lo ratifica. Fue un tema ahí muy personal, una cosa muy doméstica. Pero imagínate, en un país convulso como era el velasquismo, en el quinto velasquismo, con
con el cierre del Congreso y todo eso, en un mundo donde todavía empezaba o mejor dicho, en el que campeaba la violencia política, las confrontaciones, que secuestren al comandante general de la Fuerza Aérea era muy llamativo. Pero esta es más bacana. El dato que les voy a dar es increíble, de Ripley. La toma o el secuestro, el plagio de Lucho Medina, el lateral derecho del Audaz Octubrino. ¡Ah, brutal! Al presidente Jaime Millán, presidente del cuadro Orense. Ese es para quedarse locos. Un jugador que le secuestra al presidente del club. Ah, ¿qué tal? Eso habrá sido década del 80. 89. Yo hablé con Pero Medina. era porque le debían. A eso debe voy. haber sido por eso. El dato me lo da mi pana Quique. Vivanco. No, Quique. Nuestro pan orense, Juanito. Se me va el apellido. Quique Setién desde Barcelona. No. Quique Guzmán. Ecuador, Quique Guzmán. Verás. Saludo a mi brother. Que Quique Guzmán habla más que Patalayito, para que tengan una idea. Verás. Eso es mucho. Que habrá sido año 2006 por ahí. En la recepción del diario, de la recepción me llaman que quieren entregarme un libro. Entonces, era usual, la gente dejaba libros que quería que se los comente, en fin, ¿no? Entonces, el que me dejaba el libro era el señor Luis Medina. Voy, recibo el libro y me estaba indicando detalles del libro y se me prende la memoria, pues. Yo le digo, ¿usted no fue el jugador de Audaz Octubrino que secuestró al presidente del equipo? Sí, me dice. El señor Medina, en su paso por la cárcel, se había dedicado a estudiar Derecho y se graduó de abogado. Y efectivamente, era él. Entonces ahí lo convoqué, le hice pasar y me contó la historia. Él me reconoció que la situación lo desbordó porque el presidente Audaz Octubrino había tenido un trato poco comedido con él. Había hecho una buena temporada, 1987, con Audaz Octubrino, que hizo un buen año. Y quiso renovar. La mejor campaña. Quiso renovar y Millán, el presidente, lo había tratado muy mal. Y le había dicho que si no aceptaba la mitad del sueldo que estaba ganando, si mejor se largue. Entonces, en complicidad con su conviviente, arman el operativo y lo secuestran, pero lo desmontaron rápido. Y Medina pagó cárcel por eso. Otro secuestro, el de la señorita Marta Nieves Ochoa, hermana del clan Ochoa, que lo conformaban Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, narcotraficantes del cartel de Medellín. Este secuestro famoso suscitó la creación del grupo MAS, Muerte a Secuestradores, una organización paramilitar, ¿no? Financiada por narcotraficantes, ganaderos, terratenientes. Es la guerra total entre la guerrilla y los paras. Eso fue también una locura. El dato me lo entregan. Estoy hablando del año 81, el año 1981. Qué sintonía, compañeros. Debemos sentirnos honrados de tanta sintonía y cómo la gente se desespera por suministrarnos información. Vámonos a la pausa. En este campeonato no hay tiempo extra, es la final, es el partido decisivo. Hagamos caso a nuestros directores técnicos. Este equipo quiere seguir con vida en el torneo. Usa la mascarilla, lávate las manos y mantén distancia social. Te lo dice la Radio Redonda, 96.9 FM. Nuestro grito de...
se oye fuerte y claro en el Ecuador. La Radio Redonda cubre tu pasión en Pichincha 96.9, Guayas y Santa Elena 99.3 y Santo Domingo 94.1. Mira quién habla. Adelante, el Joe nunca se olvida. Bien esa música. Vamos ahí. Va Juanito. El ausente. Esto es Colombia. Esta es mi salsa, pollito. Porque es que te recién. Bien estos temas, de las casas me conocen. Sabes que estaba ausente y mi amor no ha cambiado. Vamos con los secuestros de faldas también, Un ex dirigente de Aucas y de Abna, Juanito, tú lo debes morder, Javier. Lo secuestraron en la época del ingeniero Febres y apareció días después desfigurado. Le metieron una paliza. Ex dirigente de Aucas y de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha. Acá tengo otro dato, Francisco Herrera Arauz. En efecto, fue el general César Ron Sandoval en octubre del 70 cuando era comandante de la FAI. No estoy hablando que estos sean líos de faldas, sobre todo el primero, el anterior. César Ron Sandoval en octubre del 70, cuando era comandante de la FAI, fue secuestrado por los hermanos Córdoba Galarza por un romance con la esposa de uno de ellos. Y este general, el secuestro fue la noche del 50 aniversario de la FAI, el 26 de octubre del 70. Fue todo un escándalo porque luego se pudo conocer. Bueno, no voy a seguir leyendo lo que ocurrió con la víctima, lamentablemente. Pero sí, la Crónica Roja habla de cuántos secuestros también en el Ecuador, compañeros. ¿Sabes? Ahora que mencionas el dato, ¿quién es este dirigente de Abna que dijiste? No voy a dar el nombre. Allá. No me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿Sabes? En interno les doy. ¿Sabes a quién le secuestraron y le golpearon malamente en esa época? Fue a Diego Delgado Jara. 2 veces le han cascado. ¿Sabes a quién también? A Gonzalo Rosero. En esa misma época. Ya les mandé el nombre, compañeros. Revisen en la redonda ejecutiva. Ah, caramba. Sí, ya. No sabía. No sabía. La verdad que no. Me acabo de enterar. Y me escribe un familiar, Me escribe un familiar. ¿Cómo se llama esta muchacha que era hija de un multimillonario en los Estados Unidos de América? Patty Hearst. En los 70, y ella sufrió el síndrome de Estocolmo. Se unió a los delincuentes. Patty Hearst. Ecuador. ¿Qué año, Esteban? Eso es en los años 60, 70. Ella fue secuestrada. Puedes revisarle exactamente el año por consideración con los oyentes. Esto se puso bueno, Esto se puso bueno con la colaboración de todos ustedes. Los Hearst, magnates de la prensa en los Estados Unidos. El hecho es que la secuestran a Patty, que era una de las herederas del imperio, y termina uniéndose a los secuestradores. Se va a unir al ejército simbionés de liberación. Le dio el síndrome de Estocolmo. El 73. El año 73. Gracias, Francisco Herrera. Hay uno, me recuerda a Gerardo Moncayo, secuestro de un avión de Ecuatoriana de Aviación 1973 por parte de un profesor
de la escuela Espejo de apellido Vaquero. No, ese secuestro es para hacer un libro. Es una cosa tan loca, o sea, tan imprevisible, o sea, que un profesor de escuela se raya y secuestra un avión. Los secuestros de aviones se pusieron de moda en los años 70. Era una cosa de locos eso. Los secuestros El de Tame, que generalmente corrían a cargo de los palestinos. El de Tame, donde los secuestradores lo asesinan a Ernesto Báez, el piloto, y lo botan desde el avión, o sea, desde la puerta del avión hacia abajo en la pista del aeropuerto de Cali. Hay la foto de eso. En Cuba también hubo una ola de secuestros cuando recién triunfó la revolución. Vuelos que se dirigían para Miami. Eso también se puso de moda. Es que ¿sabes por qué secuestraban los aviones en esa época en América Latina? Porque era la única forma mediante la cual muchos adherentes al régimen cubano podían irse a Cuba. Sí, este secuestro del que tú hablabas, el que ustedes hablaban, 23 de mayo del 72 en Quito por el profesor Vaquero. Es una locura eso. Hay un secuestro, no sé si es un avión peruano, que es en Guayaquil. Me parece que un familiar de Palau estuvo en ese secuestro. Como secuestrador. No, por Dios. Me dan dos nombres, Rubén Omar Romano y Jorge Campos de Acapulco Guerrero, el Brody. Bueno, Romano Campos, cuando era técnico de Cruz Azul. Fue el A papá, Romano Javier. sí lo secuestraron. Al papá del Brody. Al papá de Campos. Pero a Romano sí, cuando era técnico de Cruz Azul. A Romano sí. ¿Algún hermanito de Carlos Tevez? También. No sé si es un familiar de Tevez. Segundo Tevez. Es el padre de Carlitos Tevez. Sí. Era un hermano de Riquelme y el papá de Tevez. En el 2014 fue lo del padre de Carlos Tevez, don Segundo Tevez. Este pueblo ecuatoriano, cuánta gratitud por esos mensajes, por ser tan oportunos, por nutrirnos de información. Gracias, Quito, gracias, Ecuador. No saben cómo los queremos. De la nada, Esteban, surgen nombres, historias que son tan fantásticas y tan dramáticas, también trágicas incluso. Todo por Berrocal. Claro. Fue un hecho muy importante en su momento. A ver, acá me están llegando más información. Me dice que era el tío de Carlos Tevez que lo crió a Carlos Tevez. A Roberto Villasís. Pregunto, ¿una hija de Berrocal no se casa acá? No podría asegurar. Creo que sí. ¿No se casó con algún empresario relacionado a la ganadería? Creo. Es más, en el chat voy a poner el apellido, a ver si es ese apellido. Permíteme. Digo, no lo decimos públicamente porque no tenemos la certeza, ¿no? Si no, si lo dijéramos. Estoy acordando de un secuestro del Chacal.
Illich Ramírez, el Chacal, el venezolano, cercano a los palestinos más radicales. Hubo un famoso secuestro. No sé si fue... Bueno, en Italia, el de Aldo Moro. Aldo Moro, eso debe ser 78. El presidente del... A él lo mataron. Claro, el presidente del gobierno italiano. Sí, Aldo Moro, eso debe ser el 78, déjame confirmar. Democristiano, presidente del gobierno italiano. Aldo Moro, el 9 de mayo del 78, sí señor. Aldo Moro, en 2 ocasiones primer ministro de Italia, 1978, estoy bien. O primer ministro, no presidente del gobierno, primer ministro, tienes razón. Primer ministro, claro, en 2 ocasiones. Yo dije presidente de gobierno. Hay un Javier, ¿es de ese apellido? Del Chacal. Creo que sí. Me pero parece, no te sí. puedo asegurar, no te puedo asegurar, por eso yo preguntaba. Sí, pero me parece que es ese. Parece que así es. ¿No trabajaba contigo un familiar en el canal, Juan? No. Creo que fue en Gama. Sí. En Gama. El otro secuestro importante en su momento fue el del canciller del Salvador, año 78 también, Mauricio Borgonovo, que lo secuestra el FMLN en el inicio de sus acciones armadas que derivaron poco después de una guerra civil. Lo secuestran a Mauricio Borgonovo y lo ejecutan, pese a que el Papa, que era Paulo VI, el Papa pidió clemencia públicamente por Borgonovo, pero lo ejecutaron. Acá me está mandando Daniel Villapáez, el padre antioqueño. Yo lo conocí hace como unos 40 años, ¿cierto? Cuando el país, me manda la información, cuando el país celebra aún el triunfo de la selección Colombia de fútbol en Argentina, el secuestro del hijo menor de Luis Fernando El Chonto Herrera, Medellín 93, hijo menor del seleccionado colombiano, el famoso Chontico Herrera. Gracias papá. Yo lo conocí a su padre, que en paz descanse. Mire, ahora el niño es mi amigo. Compañeros, y siguen, la onda de los secuestros le atrapó a la gente. Es que son temas interesantes, son temas muy interesantes. El papá de Julio Iglesias, el padre de Julio Iglesias, también sufrió un secuestro. Frank Sinatra Jr., esto no sé si fue en los 60, 70. Gracias, distinguidos amigos. Luis Miguel. Sí. Acá tengo un dato que está interesante. Un saludo para Huguito Vargas, que normalmente nos escucha. Y dice, el profesor de la Escuela Espejo, José Vaquero, fue mi profesor. El viernes dio clases y el lunes ya lo mataron a yo en 3er grado. Gracias a Huguito Vargas, miren. Zeta. Sí, Pollo. ¿Puedes leer nuevamente el mensaje? Se te cortó. Mira, dice, el profesor de la Escuela Espejo, José Vaquero, él fue mi profesor. El viernes dio clases y el lunes ya lo mataron en el avión que quiso secuestrar. Yo estaba en 3er grado. Dice Huguito Vargas. Quiero ofrecer disculpas a Andrés Villapáez. El papá no ha muerto todavía. 1000 disculpas, por favor. Revise bien. Disculpas. No, es que no lo he visto hace 40 años, pero yo fui su amigo, un antioqueño encantador. Bueno, nos vamos. Qué lindo programa, como siempre. Javier Omar,